¿Cómo están, queridos amigos? Soy Reinaldo Serra y es un placer estar con ustedes a partir de hoy, todos los domingos desde las 7 de la noche en Tema de Fondo, por UCI Televisión y por Ves Cable, Canal 15. Bueno, esperamos con este nuevo programa que iniciamos hoy, llevar información hasta sus hogares de un modo diferente. Esperamos que nuestros televidentes reciban información que les permita además escuchar posiciones diferentes frente a un mismo hecho. Normalmente se nos presenta ciertos hechos del acontecer nacional e internacional y que son sin duda de interés público, mostrándonos como que todo es bueno o todo es malo. Y nunca algo es así. Nunca nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Por eso necesitamos analizar lo más denodado que podamos. Y es importante también que podamos escuchar diferentes puntos de vista y por eso nosotros tenemos 3 pilares fundamentales con los que esperamos tratar cada uno de los acontecimientos que son de interés nacional. La verdad por encima de cualquier cosa, lo cual es definitivamente no negociable y además es el propósito de todo medio de comunicación y de aquella prensa que rescata los valores primigenios. La verdad por encima de todo, la pluralidad, porque consideramos también que podamos tener acceso a todos los puntos de vista, de las perspectivas distintas que existen sobre un mismo acontecimiento, sobre un mismo hecho, puedan ser de conocimiento de ustedes, que lo escuchen, que lo oigan, para que hagan entonces su propio análisis y lleguen a su propia conclusión. Y desde luego la independencia con la que podamos tratar estos temas también, no sometidos a poder alguno, sino más que a nuestra conciencia y a nuestra responsabilidad como comunicadores, como periodistas, y nuestra responsabilidad que entendemos tenemos frente al país, y sobre todo en horas tan difíciles como la que estamos viviendo, sin duda alguna, y la que se nos viene, porque ciertamente de 200 años de vida republicana, 160 de ellos han estado en manos de dictaduras. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad particular con defender el Estado de Derecho, fortalecer nuestro sistema democrático y de este modo garantizar también las libertades de cada uno de los peruanos. Ese es el propósito de Tema de Fondo, que espera llegar a sus hogares, ganar su confianza desde luego y llevar información de un modo diferente para que usted pueda analizarlo, pueda reflexionar sobre ellos y tomar también desde luego una posición luego de sus conclusiones personales. Bueno, sin duda empezamos este mes de octubre, el último trimestre de este año 2020, que sin duda fue un año de sorpresas, terribles muchas de ellas, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros que iniciábamos el año y de pronto disfrutando del verano, de los primeros meses de este año, podíamos suponer lo que se nos venía. Bueno, estamos ya en el último trimestre de él y por supuesto el acontecer político es más o menos quienes van marcando la pauta en estos últimos días. Lo último que hemos visto el viernes por la mañana, ¿no? La detención preliminar de estos personajes, todos ellos muy cercanos al presidente de la República, Martín Vizcarra. Tristísimo realidad que el presidente Vizcarra nos ha llevado a esta situación, porque sin duda, y lo decimos con todo respeto, pero lo consideramos el primer responsable de haber hecho de su entorno un grupo tan mediocre de personas que no estaban a la altura de la responsabilidad que demanda gobernar un país como el nuestro. Muy lamentable, sin duda, no nos alegra en lo absoluto que personas pierdan su libertad, así se trate de manera momentánea, ¿verdad? Son 7 días esta detención preliminar. El mismo presidente Vizcarra se expresó al respecto, dijo que la pérdida de la libertad solamente debe darse cuando ésta tiene una condena. Lamentablemente el presidente Vizcarra no pensó igual en otros casos, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, es un asunto en el que también tenemos que seguir discutiendo y conversando. Lo importante es que estos señores tienen que responder a la justicia. Y los medios también tenemos allí un rol importante que cumplir. No es posible que nos prestemos para el circo. Yo respeto mucho el trabajo de mis colegas periodistas y particularmente de los que están en las calles, ¿verdad? Los reporteros. Y escuchaba a uno que no se lograba identificar, que frente a la salida del señor Swing le decía: señor Swing,
Se acabó su show. Pero ¿quién es el que le hace el show al señor Swing? Es la prensa peruana la que le ha hecho el show al señor Swing, ¿no? Y esperemos que esto llegue hasta aquí y que el señor Swing y las demás personas responsables respondan ante la justicia y nosotros desde luego daremos esa información de manera responsable como corresponde a la opinión pública. Bueno, muy bien. Entonces hasta aquí esta presentación. Ya lo sabe, todos los domingos desde las 7 de la noche por UCI Noticias y Canal 15 de Vez Cable. Otro asunto sin duda importante es que ya casi empiezan a encender los motores de los candidatos, de los partidos políticos, con mira a las próximas elecciones, que va a ser el tema que vamos a tratar enseguida. Sin duda que después de ya vencido el plazo para la inscripción de los que puedan tener alguna pretensión en las próximas elecciones de inscribirse a partidos políticos, hemos visto desfilar a varios ya. Algunos nos han sorprendido por las tiendas políticas que finalmente han adoptado. Bueno, ¿cuál es la situación de los partidos políticos en el Perú? ¿Cómo es que llegan para esta nueva elección nacional? Vamos a verlo en el siguiente informe y después de ella vamos a estar conversando nada menos que con Giovanna Peñaflor, presidente de IMACEN, para tratar sobre estos asuntos. ¿Cómo se nos vienen las elecciones? ¿Quiénes se perfilan? Vamos a ver primero el informe. El fujimorismo sin un Fujimori, el aprismo ya sin su líder Alan García y el Partido Nuevo Perú buscando alianzas para poder consolidarse. Estas son algunas de las opciones en este menú electoral que los peruanos tendremos sobre la mesa de votación el domingo 11 de abril del 2021. En estos comicios, tras la aprobación de la reforma política de hace un año, los peruanos van a tener que votar no por la foto del candidato, sino por el símbolo del partido político que lo representa. Nos dirigimos al corazón de la ciudad para preguntarle al ciudadano de a pie si sabe por quién y cómo votar. Muy difícil, posiblemente por él. Por él, sí. ¿Cuál es su partido político de él? El partido político de él... ¿Está o no está? No lo veo. Por George Forsyth. George Forsyth. ¿Cuál es el partido político de George Forsyth, de estos? Con su dedo, por favor. Nuevo Perú. Por Verónica Mendoza. Ya. ¿Y el partido de Verónica Mendoza, cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Según las últimas encuestas realizadas por Ipsos, el que lidera la intención de voto con un 23% es el actual alcalde de La Victoria, Joe Forsyth. En segundo lugar se encuentra Daniel Urresti con un 9%, luego Keiko Fujimori con un 7%, Verónica Mendoza y Julio Guzmán con un 4% y Alfredo Barnechea con tan solo un 3%. El analista político Miguel Antesana afirmó que las personas no conocen el partido político de los candidatos porque estas organizaciones no están cumpliendo con sus objetivos. Finalmente, si los partidos no cubren las expectativas de las personas no votan por los partidos, votan por caras, votan por una emocionalidad, no votan por propuestas de gobierno o propuestas de país. Antesana aseguró que para poder ver mejoras en los partidos tienen que cambiar completamente su estructura. Hasta ahora los partidos políticos no han sido conformados por una ideología, por un plan de gobierno, por un fin común que aglutine personas. Los partidos políticos hasta ahora se han formado simplemente con una intención para llegar al poder. Aseguró que esta es una de las razones por la que los peruanos desconocen a quién elegir como su futuro presidente o simplemente prefieren votar en nulo. ¿Usted por quién de ellos votaría? Ninguno. ¿Por qué? Porque el político ha agarrado la costumbre de que se viene a servir del país. ¿Usted por quién votaría de esto? Pucha, no sé. Puro
Para las elecciones presidenciales del próximo año se va a continuar con el sufragio del voto preferencial, pero esto solo seguiría ocasionando preferencias políticas dentro de los partidos, según lo explicó el analista político José Tello. Claro, el número 1 y el número 2 va a estar interesadísimo en estar en esa ubicación, pero el 17, 18 y 19 saben que son relleno de lista y que no tienen ninguna posibilidad real. En consecuencia se desalientan. Y ese es el problema que los candidatos generan y que los partidos no han querido asumir. Por eso es que no han eliminado el voto preferencial, porque han querido tener margen de negociación. ¿Pero qué es el voto preferencial? El voto preferencial es aquel a través del cual el elector puede establecer su propio orden de preferencia entre los candidatos de las diferentes agrupaciones políticas que se presentan en una elección. El voto preferencial va a terminar con esa posibilidad del Congreso paritario, porque repito nuevamente, si yo tengo en una lista donde entraría, si fuese cerrado que hace un voto preferencial, en el orden de ubicación, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, acá no va a ocurrir eso. Voy a tener eso en la lista, pero finalmente el elector puede escoger al 1 como puede escoger al 33 en Lima. La finalidad de un Congreso paritario es tener la misma cantidad de mujeres como de hombres en nuestros parlamentarios, pero con la presencia del voto preferencial, esto sería totalmente contradictorio. En medio de una crisis sanitaria, junto con una política y a la vez económica, es primordial poder escoger con responsabilidad a nuestros candidatos, pero muchos de ellos solo muestran desconfianza al escoger al posible jefe de Estado. Ninguno merece ser presidente. Rojo corrupto, peor este hombre, no tiene calificativo alguno. Este señor y este señor, discúlpenme, pero estar en el desagüe. Y este señor, discúlpenme, pero... La posibilidad que nuestra política cambie va a depender de la votación de cada uno de nosotros. ¿Quién será nuestro próximo presidente de la República? Es cuestión de meses para saber quién asumirá el cargo de gobernar nuestro querido Perú. Bueno, ahí teníamos el informe de nuestra compañera Stephanie Echegaray y me quedo con esto que dice esta ciudadana, ¿no? Ninguno de ellos merece ser presidente de la República. Bueno, ahí tenía al frente la fotografía de los candidatos que más se han voceado en los últimos meses, ¿no? Y realmente, uno por uno, la ciudadana comenzó a dar tal. Bueno, eso pone en evidencia la falta de confianza, de identificación que siente la población con sus candidatos, pero ¿qué de los partidos políticos? Porque en otros tiempos eran los partidos políticos los que presentaban una propuesta de gobierno, un plan de gobierno en función a sus tendencias ideológicas, doctrinarias, ¿no? Pero de la crisis de los partidos políticos de la cual no hemos salido, venimos votando por caudillos, por rostros, por apellidos, ¿no? Por nombres. Y eso puede ser, sin duda, fatal para el país. Bueno, vamos a conversar entonces con Giovanna Peñaflor, presidenta de IMACEN, que ya la tenemos con nosotros. Giovanna, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias más bien por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y un gusto, eres la primera invitada de tema de fondo que se inaugura contigo, así que es una ocasión especial. Muchas gracias por esa deferencia. Al contrario, gracias a ti. Bueno, el informe nos mostraba la situación de los candidatos propiamente, sí, pero de la situación de los partidos políticos. Y es lo que nos preocupa. La teoría, la ciencia política nos dice que sin partidos políticos, que la base de los partidos políticos es la democracia. Pero desde hace mucho tiempo que tenemos remedos de partidos políticos y los viejos partidos en donde había una formación de escuela política, ¿verdad? Han perdido pues mucho la credibilidad y la identificación con la mayoría de las personas. ¿Cuál es la situación de los partidos políticos así en grandes rasgos?
Bueno, en primer lugar es claro que hoy en día existe muy baja simpatía por los partidos políticos, hay muy poco interés de la ciudadanía por pertenecer a ellos. Como tú dices, esta situación no es nueva. Desde fines de la década de los 80 hablamos de la crisis de los partidos políticos que de alguna manera se manifestó en la elección de Alberto Fujimori, alguien que venía de fuera del sistema político y que enfrentó a un frente donde estaban en ese momento Acción Popular, el PPC, es decir, movimientos que venían de una data mucho más larga. Y desde ese momento hasta el presente lo que hemos visto es un sistema de partidos precario que no ha logrado de alguna manera sintonizar con las demandas ciudadanas, y eso se ve, por ejemplo, en la poca presencia de los partidos nacionales cuando hablamos de la elección en autoridades locales. O sea, si bien hay un partido como Alianza para el Progreso, que es el que más autoridades tiene, si vemos la proporción de autoridades que pertenecen a partidos políticos, todavía termina siendo baja, y a pesar de las leyes que se han dado. Entonces estamos en una situación que no ha podido cambiarse pese a leyes, pese a propuestas, pese a cambios que se ha pretendido hacer sobre la forma en que operan los partidos políticos. Ahora, Giovanna, retrocediendo un poco, ya que hacías mención a esta crisis que ve pues su esplendor a finales de los 80 y que capitalizó perfectamente Alberto Fujimori, ¿no? Con este discurso contrario a lo que él llamó los partidos tradicionales, ¿verdad? Y ciertamente su pragmatismo llegó a un punto en el que nunca fundó un partido político, ¿no? Todos fueron movimientos electorales que nacían y morían después de una elección. ¿Crees que cuánto impactó, cuánto daño le hizo a la democracia peruana, a la institucionalidad propiamente, esos años? Bueno, fueron años muy complicados, ¿no? Por un lado está el propio tema de la subversión, que afectó las posibilidades de muchos partidos políticos de mantener presencia en muchos lugares del país, de tener contacto con la ciudadanía. O sea, todo lo que fue el problema de la subversión, del terrorismo, afectó a los partidos políticos. A eso había que sumarle el tema de estos 10 años, que fueron del 90 hasta el 2000, donde básicamente no solamente fue el problema de que no fundara un partido político y cambiara de nomenclatura para cada proceso electoral, sino que también hubo una decisión permanente de socavar a todo aquel que buscara enfrentarse, ¿no?, al poder de turno de ese momento. Entonces hubo de alguna manera un clima en donde no había la posibilidad de que aparecieran nuevos liderazgos. Tan es así que acabado el 2000, empezado un nuevo proceso, reaparece Alan García, ¿no? 10 años después vuelve a aparecer, y no solamente por el tema de las capacidades políticas que tuviera él o no como líder, sino por el hecho de que habíamos pasado 10 años donde no se habían podido desarrollar liderazgos por las condiciones en que se manejó el Fujimorato. Después de eso, teóricamente deberíamos haber llegado a un momento de fortalecimiento de las agrupaciones políticas, pero como tú mismo lo decías al inicio, la experiencia del país no es una experiencia democrática. La experiencia del país es una vida republicana plagada de gobiernos autoritarios en distintos grados, en distintos niveles, pero no precisamente de gobiernos democráticos. Entonces tenemos un sistema de partidos políticos infante. Y cuando tú decías el tema de antes presentaban propuestas, presentaban ideología, bueno, en realidad hablamos que desde la época de Áñez de la Torre y Mariátegui, muchas formas de entender o de acercarse a la realidad del país no han habido. Cierto, cierto. Ahora, por mucho tiempo también se ha vendido esta idea que, bueno, las izquierdas, las derechas pasaron a la historia. Ciertamente este es un mundo diferente, un mundo donde la intermediación, vamos a decir,
y los partidos políticos cumplían también ese rol intermediario, ¿no?, entre los problemas de la gente y la solución a sus problemas. Hoy la gente entiende que la solución a sus problemas puede estar más en su trabajo, en su esfuerzo propio, en sus emprendimientos. Bueno, todo eso también ha hecho que este sea un escenario diferente. Los partidos de masa creo que ya cumplieron su rol en un momento de la historia. Ahora serán partidos de pronto mucho más pequeños, con células de pronto que necesitarán pues estrechar sus lazos y sus relaciones con la sociedad propiamente y tratar de representarlas, ¿no? Bueno, es un reto que nuestros partidos hasta este momento no han podido hacerle frente. No han podido y vamos a un proceso electoral llegando otra vez con agrupaciones débiles, con candidatos que se han inscrito a último momento. Entonces la ley que lo que buscaba teóricamente es que se redujeran los vientres de alquiler, que la elección estuviera por gente que fuera militante de larga data. Bueno, es otra vez de alguna manera bypaseada por el hecho de me inscribo en esta agrupación para participar en el proceso de elección interna o el proceso que tenga la agrupación política y ser candidato. Entonces, en realidad reafirma una vez más, las leyes no cambian las realidades de manera automática, de manera mágica, y necesitamos realmente una reforma estructural, ¿no es cierto?, de una reforma política total para que finalmente los partidos políticos sean el lugar donde se gestionan los intereses de la sociedad. Hoy día no lo son. Y claro, la gente prefiere quejarse a la prensa, escribir en redes sociales, me acuerdo hasta hace poco me parece una artista que se quejó sobre unos pagos excesivos de servicio de telefonía, logró una respuesta. Partidos políticos se ponen, ¿no es cierto?, problemas como estos, como agenda, con soluciones específicas que le interesen a la gente. Por allí hoy día el Congreso toca algunos temas, pero también de manera inorgánica y no necesariamente identificando públicos importantes, ¿no? De acuerdo. Ahora, es difícil construir partidos más orgánicos mientras hayan partidos empresas, podemos llamarlos así, ¿no?, con dueños, con propietarios. Incluso me parece lo más antidemocrático hablar de candidatos naturales, ¿no? El candidato natural, y eso pues, ¿dónde queda toda la democracia interna a la que se aspira? Bueno, pero allí también es cierto que hay partidos que han tenido democracia interna para la elección de los congresistas que hoy día forman parte del Parlamento y cuyos resultados no necesariamente son más valorados por la ciudadanía. Entonces, el proceso mismo de la democracia interna, ¿no genera una mejor propuesta en candidatos si es que no hay una militancia diversa, si es que el partido no logra captar militantes, si es que el partido no logra captar profesionales, intelectuales, gente que tenga de alguna manera una trayectoria y una propuesta para el país. Entonces, a mí antes de que las elecciones internas, creo que el problema está en cómo se logra que el ciudadano esté interesado en participar a través de los partidos políticos. Si no está interesado, si no le interesan los partidos políticos, si cree que su única forma de participar es en la votación, creo que habría que repensar esta visión sobre el cual el fortalecimiento de los partidos políticos de cualquier manera es la forma en que tiene que vivirse la democracia en el Perú. Ya con lo que se nos avecina, ¿cómo crees tú que va a ser el panorama de estas próximas elecciones? No parece ser muy distinto a lo que hemos tenido en las últimas ocasiones. No parece ser muy distinto. Como vemos efectivamente personas conocidas individualmente con unas mejores trayectorias que otras, pero que no aparecen con grupos afiatados, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto en los últimos años o que hemos padecido en los últimos años es cuando
quien llega al poder es un personaje solitario o cuasi solitario, ¿no? Que no tiene entornos que realmente puedan proveer la cantidad de cuadros para manejar un país, ¿no? Y no estamos hablando de temas de carnetización o de que entren los militantes, pero tiene que tener cierta capacidad, ciertos vínculos para poder atraer personas realmente con trayectorias, con capacidad, con experiencia para llevar adelante las múltiples funciones que hay. Para empezar, en el Ejecutivo, el gabinete de ministros, ¿no? Y hemos visto, como digo, en los últimos años cómo los cargos, o sea, la corta vida de muchos ministros que denotan precisamente las precariedades de los procesos de elección. Entonces, cuando estamos viendo personas que son ellas solas, ¿no es cierto?, que puede hacerse la evaluación que quieran de su trayectoria, pero que no pertenecen a un grupo, que no pertenecen a una estructura o que no han logrado armarla, que no tienen una propuesta conjunta. Entonces, las expectativas que podemos tener son pocas. Muy pocas. Cuando se presentó esta situación de un Congreso o un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso, y por el contrario, el partido que se presentaba, no ideológicamente propiamente, pero sí políticamente, oposición, tenía la mayoría en el Congreso, bueno, para la mayoría de los analistas también esto no era un buen augurio. Yo me atreví a plantear que era una gran oportunidad que tenía el país para demostrar, ya próximo a cumplir sus 200 años de vida republicana, para demostrar que habíamos madurado como democracia, ¿no? Entendiendo además que las democracias más sólidas del mundo suelen gobernarse así, con un ejecutivo, bueno, son democracias más parlamentaristas desde luego, pero con un ejecutivo no necesariamente con mayoría parlamentaria. Entonces yo lo entendía como un desafío en el que podíamos demostrar nuestra madurez democrática. Lamentablemente no tuve razón, ¿no? Primó los cálculos políticos, los intereses inmediatistas de ciertos sectores políticos y vimos lo que vimos. Es más, aún el presidente Kuczynski no juramentaba, no asumía, y ya su movimiento partidario estaba partido en dos. Sí, pero no fue solo un problema, digamos, de implosión interna, ¿no? Sino en realidad allí de una mayoría que además no representaba a la mayoría del país, porque justamente parecieron olvidar que la presencia que tenía Fuerza Popular en el anterior Congreso se debía al sistema de cálculo de la cantidad de curules que le corresponden a cada partido antes que a una mayoría real, ¿no? Es como en el caso de Estados Unidos, donde se decía que Hillary Clinton tuvo más votos que Trump, pero el sistema hizo que Trump ganara. Entonces, eso planteó un problema que efectivamente no se pudo solucionar y que fue seguido por algo peor, ¿no es cierto? En el sentido de un presidente que no tiene ninguna bancada en el Congreso, que no tiene ni un parlamentario en el Congreso, y por decisión propia, ¿no? Para evitar de alguna manera, vamos a suponer, la contaminación con la clase política o con los partidos políticos. Entonces, realmente estamos enviando mensajes contradictorios, o como aquellos que dicen no, que el Parlamento se escoja en la segunda vuelta, ¿no? Después que sepamos quiénes son los que quedan. Entonces mejor desaparezcamos el Parlamento. Los parlamentos no están hechos para soportar al que gane, ¿no? Los parlamentos tienen una función, el Poder Ejecutivo tiene otra, y creo que esa comprensión no está clara. Y como no está clara, muchas cosas hacen que los partidos políticos finalmente sean vistos con absoluta desconfianza, ¿no? No solo los partidos, sino también quienes aspiran a algún cargo político. De acuerdo, Giovanna, sin duda hay mucho por hacer. Te agradezco mucho por este enlace con nosotros. No siempre, lamentablemente, en Televisión Nacional se tratan los temas así, con esta profundidad, pero creo que es importantísimo hacerlo. Si en realidad pretendemos generar algún impacto en favor de nuestra democracia. Te comprometo para que más adelante podamos conversar, ver más el panorama, cómo se van perfilando los candidatos y poder hablar al respecto también.
Muchas gracias por este Encantada enlace. y mucha suerte con el programa. Gracias, muchas gracias. Hablábamos entonces con Giovanna Peñaflor, presidente de Imagen, y bueno, tratábamos la situación de los partidos políticos, ¿no? Nos preocupa, 200 años de vida republicana, cuánto hemos madurado, cuánto valoramos lo que representa y lo que significa la democracia, así como esa, absolutamente imperfecta, ¿no? Pero por lo menos el sistema que garantiza nuestras libertades como ciudadanos. Y necesitamos fortalecer los partidos políticos, si acaso, como lo dice la teoría, son la base de la democracia. Nos vamos a una pausa. Al volver vamos a conversar un tema importantísimo. Voy a estar con dos colegas, dos periodistas de muchísima trayectoria, con Andiolo Ceballos y con Rolando Díaz, y vamos a conversar un poco también sobre esta relación tan fina, no sé, vamos a ver, entre los medios y particularmente la prensa y el poder, entre otras cosas. No se lo pierda esto ahorita, después de la pausa. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. UCI, un canal inteligente. Ahí va. Hashtag, tendencias, virales y tus influencers favoritos. Y favoritas en un solo lugar. En UCI, un canal inteligente. Amigos, estamos de regreso. Esto es Tema de Fondo. A partir de hoy, todos los domingos a las 7 de la noche por UCI Noticia. También nos pueden ver desde luego por Ves Cable Canal 15. Bueno, como se los había prometido, estoy acompañado de dos viejos amigos. Eso de viejos es por el tiempo que nos conocemos. No tiene nada que ver con otra cosa. Iba a decir dos periodistas de peso, pero ya eso iba a ser demasiado directo. Andiolo Ceballos y Rolando Díaz, grandes amigos, grandes colegas. Bienvenidos, gracias por estar conmigo esta noche. Además, en el programa inaugural, Andiolo, Rolando. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, hace muy poco nos hemos saludado mutuamente cuando celebrábamos el Día del Periodista, y yo le escuchaba a Rolando en su editorial decir, en realidad hay poco que celebrar, y una de las cosas que Rolando decía es como lamentablemente, muchos medios de comunicación han sido muy insensibles, indolentes, con gente que, formando parte de lo que conocemos como población vulnerable, sin embargo, los sacaron a las calles a trabajar, y muchos de ellos ya no están con nosotros.
Y quiero empezar tomando esa reflexión que hacía Rolando como un homenaje a nuestros compañeros que han partido y a quienes día a día se esfuerzan por hacer de este trabajo el más noble de los oficios. Reinaldo, y si tú me permites por favor, hacer un paréntesis en esta conversación, una historia que de repente no la sabe Andiolo y que tú y yo la conocemos perfectamente. Es una noche donde estaba frente a esta computadora en las redes sociales y por una noticia en las redes me entero que había fallecido Andiolo Ceballos. Y yo te llamo por teléfono y fue algo durísimo, y mi familia no me deja mentir, Andiolo, que derramando lágrimas estaba escribiendo la despedida de un gran amigo, porque sabes que nos conocemos desde el siglo pasado, nos conocemos de los 90, y ir a la partida en un momento muy duro y donde la gente estaba sumamente sensible y tras cuernos, palos y encima saber que Andiolo ya no estaba con nosotros. Y lo converso, yo te llamo, tú entras en las redes y de pronto tú me llamas y me dices, Rolando, Andiolo, es falsa la noticia, Andiolo está vivo y qué gusto que el destino haya querido que las cosas vayan como han ido y que hoy estemos compartiendo una mesa de conversación. No hemos podido todavía conversar sobre este tema, Andiolo, pero te mando un gran abrazo y estoy muy emocionado de poder compartir una mesa después de tantos momentos tan difíciles que te ha tocado vivir y que y a la distancia también nosotros lo hemos sentido. Así que un gran abrazo, hermano. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Reinaldo. Efectivamente, he pasado momentos muy difíciles, dramáticos, y por ahí no faltó un comentarista o un periodista ligero que dijo, ¿no?, que ya había fallecido, cuando en realidad no contrastó la información que tenía, y yo creo que por ningún lado nadie de manera oficial dijo que yo había dejado de existir, ¿no es cierto? Lo que pasó es que yo me interné, sí, en el hospital, estuve ahí esperando el turno porque éramos como casi 50 personas esperando en una sala muy grande. Hay personas que estaban naturalmente en una situación mucho más terrible que el que yo tenía, pero no pasaba de una situación delicada que ameritaba atender con urgencia. La situación ameritaba, pero no era una cuestión extrema. Felizmente fueron uno o dos personas, pero la mayoría reaccionó de inmediato, se aclaró el tema y aquí me tienes de pie y combatiendo nuevamente. Gracias a Dios. Yo creo que vas a tener que escribir, Andiolo, esa experiencia que has vivido, porque fueron momentos duros. Tú me has contado circunstancias muy extremas, ¿no? Que mucha gente, que muchos peruanos probablemente estén pasando ahora mismo también. Sí, definitivamente. Y yo tenía una casi doble situación complicada, porque mi esposa ya estaba en UCI, en ese mismo hospital, y yo salía de mi casa dejando a mis dos menores hijos con una hija política, ¿no es cierto?, también menor de edad todavía, o sea, está, si bien es cierto que tiene su compromiso, pero no tenía la madurez suficiente como para manejar una situación así. Entonces, es dramático. Y incluso en la casa yo ya estaba aislado de mis hijos. Y yo, que quiero tanto a mis hijos, no lo podía ver, no podía conversar con ellos, no comía con ellos. Entonces estábamos aislados, ¿no? Hace días que no hablaba con ellos. Y lo peor, ¿no?, tener que dejarlos en una situación así. Y mi esposa en UCI, ¿no? Para mí es verdad terrible. Y la otra cuestión, yo llego al hospital con la idea de que llegas a emergencia, como lo vemos a veces en la televisión, ¿no? Ingresas, te atiende rápido un médico, pasas de inmediato, te pasan a la cama, al piso, y bueno, ya tienes atención. Y no es así, lamentablemente no es así. Llegas a emergencia, encuentras a las 50 personas. Yo ingresé, por ejemplo, el día 8, a las 7, 8 de la noche más o menos, y existía para el hospital yo recién al día siguiente, a las 7 de la mañana. Porque mientras atendían a todos, hay un solo equipo en el hospital, en el área de emergencia, mientras atienden a todos, bueno, naturalmente tienen que esperar tu turno, ¿no es cierto?
te atienden y había pasado 12 horas para que me atiendan. ¿No es cierto? Entonces cualquier paciente que está en una situación mucho más grave que yo se muere. Exacto. Son 12 horas y había un solo equipo de 5 o 6 personas atendiendo a todos. Lo ideal hubiese sido que hubiera pues, por lo menos 5 equipos con la misma cantidad de gente para atender a los pacientes. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Y después la espera en los pasadizos, que es complicado. Lo hemos visto en la televisión en Arequipa, en Iquito, pero no. También ha sido lo mismo en el hospital, en el hospital emblema del país, ¿no es cierto? Y pasa en las mejores familias. Es cierto, y por eso aquí, Rolando, ahora, yo lo Reinaldo. Sí, dime, Rolando. Sí, acá hay dos escenarios interesantes que quisiera ponerlos sobre la mesa. Me parece que esta sobreexposición que han tenido los reporteros debió ser más regulada. O sea, salieron a la casa la noticia, yo ya no estoy en una jefatura hace muchos años de prensa, pero yo le hubiera recomendado a los reporteros que la vida es primero, que no tienen que estar como muchos estuvieron lo que pasó con Buchanan, o sea, en primera línea, muy cerca de la noticia, una persona que ya estaba en la tercera edad y que estaba corriéndose muchos riesgos. Entonces, aquí ha debido de haber una autorregulación que tendría que haber dependido de los mismos directores. Yo sé que no es lo más político con los colegas decir algo como esto, pero me hubiera gustado mucho estar más preocupado por la integridad física del reportero que por la noticia. Y muchos de ellos, si bien es cierto, no han perdido la vida, pero se contagiaron. Totalmente de acuerdo. Y otro escenario para terminar esta idea... Sí. Para terminar la idea, Reinaldo, y otro escenario de dos noticias que yo vi en momentos que había mucha incertidumbre y duda, un informe en la selva central de un tipo que pierde el conocimiento, los medios de comunicación se acercan, fue en Oxapampa exactamente, y el tipo se levanta y se pone a gritar, y los reporteros decían, aparentemente estaría con coronavirus, y el tipo estaba en estado de ebriedad, simplemente. Pero uno... Les hablo mayo, cómo estaba nuestra salud mental en mayo de todo esto. Pensábamos que era el coronavirus y que la gente se estaba muriendo, se caía, se levantaba y había muchas dudas de qué cosa es lo que podía pasar. El tema del informe en microondas en 3 canales de televisión de un cajón, de un féretro en la puerta de una casa y que la gente decía, se están muriendo, los están enterrando en las calles. La verdad de eso es que era una persona que no había pagado realmente el velorio, el sepelio, el servicio, no lo había pagado, pero lo estaban devolviendo, claro, ante una situación de contagio y todo, pero me parece que ha habido una sobreexposición irresponsable a vista y paciencia de los jefes, y 2, creo que ha habido una dosis sórdida de morbo en la noticia que ha terminado por enfermar la salud mental de la sociedad, y esto puede ser irreversible. Eso quería poner sobre la mesa. Es muy importante lo que señalas. Andiolo. Es muy importante porque creo que hemos perdido la perspectiva, ¿no? Yo he hablado aquí durante todo el tiempo de cuarentena, desde iniciado el estado de emergencia, con diferentes representantes de gremios, por ejemplo, de profesionales de la salud, y uno y otro repetía, no somos héroes. Somos profesionales, somos médicos, tenemos familia, nos esperan en casa, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis padres, con quienes vivo. No somos héroes, no queremos que se nos trate como héroes, sino como profesionales, que se nos respete la dignidad de profesional y que se nos proteja. Porque era, en realidad, pasaban los meses y no llevaban los elementos de bioseguridad para los profesionales de salud. Bueno, lo mismo aplica para los periodistas. No somos suicidas. No somos suicidas, y esto tiene que pasar por quienes dirigen los medios, por quienes dirigen los equipos de prensa también, desde luego, porque no está la vida pues antes que la noticia. Lo ha dicho Rolando muy claro, hay ciertos mitos que creo que hay que empezar a tirar abajo, ¿no? A tirar abajo. Bueno, creo que es un buen inicio, y yo iba a decir también que aquí hemos sido muy críticos porque, dada la gravedad de la situación, ciertamente los mensajes que vienen de nuestras autoridades, algunos de ellos muy responsables, han generado situaciones que después hemos lamentado. En algún momento entendieron y dijeron, hemos comunicado mal, necesitamos comunicar mejor.
Parece ser este el común denominador de todos los gobiernos, o la ausencia absoluta de una estrategia comunicacional para llegar a la población de manera más efectiva. ¿Cómo evaluarían, Rolando, Andiolo, el rol que ha cumplido el Ejecutivo, más propiamente dicho, en el aspecto comunicacional con respecto a la opinión pública y a la gente? Ha habido situaciones extremas, Andiolo, Reinaldo, situaciones extremas que le ha costado muy caro inclusive a gente que estaba tratando de reinventarse. Recuerden ustedes que una mañana amanecimos los peruanos diciendo obligatorio el uso de guantes. 6 de la mañana. Mucha gente en ese momento, confesión de parte, tengo amigos que les pasó esto, que durante la mañana hicieron una compra fuerte de guantes para hacer un negocio. Recuerden que eran días en los cuales la gente decía, ¿y ahora cómo me reacomodo? Al mediodía se decía que no iba a ser obligatorio el uso de guantes. O sea, ese tipo de cosas que uno se decía, pero ¿a qué está jugando? Somos tan irresponsables a nivel ejecutivo que podemos decir es importante y obligatorio y 5 horas después cambiar, ver un ministro de salud que está entregando los combos con medicamentos que semanas después dice que no deberían de entregarse. O sea, está bien que haya cierto nivel de exploración desconocida de lo que se venía, pero esto ha sido una situación extrema. Se puede perdonar en el tema médico y en el tema educativo de repente que no estábamos preparados, pero en el tema de los bonos es un tema técnico, por ejemplo. El que no hayan llegado los bonos de una manera ordenada y que lo hayan recibido asesores del Congreso, gente que no necesitaba los primeros bonos, y que uno se iba o veía los informes de lugares en extrema pobreza que no habían recibido, este no es un tema que vamos aprendiendo en la pandemia. Eso se puede justificar por el tema de salud. Pero un tema técnico como este, claro, en un país donde ni siquiera pudimos hacer decentemente un censo se puede entender. Pero un problema como este, donde era tan necesario que el bono verdaderamente llegue de manera ordenada y no contagie. Han habido personas, yo lo escuchaba a César Alfredo Viñolo decir que había en el Banco de la Nación gente de la tercera edad que llegaba a la ventanilla y le decían, no le corresponde hoy día, venga dentro de 2 días. Y ya habían llegado, habían hecho cola toda una mañana. Esas cosas no tienen que ver, creo yo, la pandemia, sino un buen nivel organizativo de carteras ministeriales que han tenido titulares que no han dado la talla. Andiolo. Definitivamente el nivel de desorganización ha sido terrible. Para continuar con lo que tú has mencionado, por ejemplo, en el tema del Banco de la Nación, por lo menos sé de 2 personas que fueron a la agencia de San Juan de Miraflores, sabía que su familiar estaba enfermo, estaba en cama y fue su hijo a cobrar con la justificación del caso, no le pagaron. O sea, primero la insensibilidad, segundo es que no tienen la mínima idea de lo que tienen que hacer. O sea, primero, no había una buena comunicación, insensibles, y el otro tema, no estamos preparados para una situación complicada como esta, ¿no es cierto? Para empezar, solamente el tema de salud y el tema de educación, cruciales en la vida de un país, de una sociedad, no la tenemos, no hemos estado preparados y no lo estamos. A veces dices 30, 40 años atrás que no hemos hecho nada, 200 años no hemos hecho absolutamente nada. La plata nos las hemos gastado en cualquier cosa. Hemos tenido gobernantes, congresistas, autoridades que han sido unos mercenarios, que han hecho mucho daño al país. Si bien es cierto, algunos habrán hecho cosas importantes y productivas, pero la mayoría de ellos, ¿qué han hecho? Han ingresado al poder para beneficiarse. Cierto. En el grupo o personalmente. Y la mejor muestra, tenemos casi todos los expresidentes procesados, investigados, algunos ya no están con nosotros y algunos corridos. Entonces es una pena. Y encima de toda esta cuestión que no haya habido pues, una buena política comunicativa, ha sido pues el detonante de todo este desastre que hemos tenido, ¿no? En el tema, por ejemplo, el tema de los bonos. O sea, no han pensado en que debe crearse un sistema para que todos los peruanos, pues, si tienen su DNI, ¿por qué no tienen una cuenta corriente? Nosotros una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación o cualquier cuenta. Debe ser una cuestión
como una cuestión obligatoria tener una cuenta de ahorros. Eso tiene que ser indispensable. Ahora que tienen los DNI, los modernos tienen chip, entonces, ¿por qué no? Entonces, eso sería una muy buena alternativa. Esa es una muy buena propuesta. En realidad es inaudito lo que ha pasado, ¿no? Yo hablé en muchas oportunidades, entre otros, por ejemplo, con el doctor Marco Almería. Él me decía, yo tengo pacientes y la persona se descuida, ya salió sin mascarilla, ya salió a hacer sus cosas. Yo le pregunto, ¿por qué usted hace esto, señor? Porque el presidente ha dicho que está bajando el índice, ¿no?, de contagiados. Entonces, cada mensaje de esa naturaleza, esa necesidad de tener algo que decirle a la gente, y no le decía las cosas completas, va a haber un nuevo bono, ¿verdad? Pero no dice a quiénes, cuándo, cómo. ¿Qué pasaba 24 horas después? Colas de gente en los bancos, en las agencias, contagiándose desde luego, ¿no? Imperdonable lo que hizo el señor Zamora. Yo le pregunté aquí, a los 3 días de levantada la cuarentena, él dijo que no había generado ningún efecto de contagio. Yo le dije, aquí yo lo llamamos de aquí, y yo le pregunté, usted dijo eso a los 3 días, y usted sabía perfectamente que eso no se iba a ver sino hasta 10 o 15 días después. Bueno, es que me preguntaron en ese momento, y en ese momento no había, o sea, un cinismo más grande que todo este canal, ¿no? Y eso, en realidad, eso es imperdonable. Casi hemos hablado de todo y casi no abordamos el tema. En la víspera de conmemorarse el Día del Periodismo, el presidente Vizcarra se refirió a los medios, pero dijo algo así, los medios que no son afines al gobierno. Entonces inmediatamente me saltó la pregunta, si el presidente Vizcarra se refiere a los medios que no son afines al gobierno, es porque hay los que sí lo son. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes y que cae de madura es, ¿un medio de comunicación, y particularmente la prensa, debe ser afín a un gobierno? ¿O está más bien, tampoco para ser oposición, pero está más bien para ser crítico, fiscalizador y para decir las cosas que a veces no se quiere que se digan? Acá hay un punto importante. Yo no puedo entender cómo durante tantos días no ha habido un momento en que los periodistas puedan decir, señor presidente, con todo respeto, esto no es una conferencia de prensa. La tecnología de hoy permite que tranquilamente, con una señal directa por las redes sociales virtual, los periodistas puedan hacerle preguntas al presidente. Sí que hayan filtros y que le den la palabra, pero todos nosotros que somos periodistas sabemos perfectamente que una conferencia de prensa donde hay una persona leyendo las preguntas y no hay una capacidad de poder repreguntar, eso es un remedio de conferencia de prensa. Y eso no podía pasar en una situación donde hay tantas cosas que preguntar y donde no había el periodista, pues hacía la pregunta, el relator le daba lectura, el presidente respondía a su antojo y a veces ni siquiera respondía, sino dribleaba dentro del poco conocimiento que puede tener el manejo de poder manejar la situación. No ha debido de ser una situación donde ha habido tantos días que se tenían tantas cosas que preguntar y donde pasaban cosas tan extrañas como que un día el presidente dice, vamos a invertir 600 millones de soles en tablets. Y al otro día aparece en resolución en peruano que eran 650 millones de soles. Disculpe, pero son 50 millones más. Rolando. Y no es del dinero de él, es el dinero de todos nosotros. El tiempo es el único... ¿Por qué? El tiempo es el único tirano que acá toleramos. Perdóname que te tenga que cortar, nos ganó el tiempo. En 30 segundos, Andiolo, por favor. No hay problema. Está bien. Andiolo. Sí. La misma pregunta, en 30 segundos. Sí, correcto. En verdad es absurdo. En esas famosas conferencias se puede hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? Es tan práctico y es tan fácil, es tan democrático que se puede hacer y lamentablemente no lo hemos visto y no los periodistas, ¿verdad?, no han tenido la oportunidad de cuestionar, de criticar algunas cosas que estaban malas. Si bien es cierto, algunas cosas están buenas, pero con las cosas malas que se presentan, lamentablemente no ha sido bueno para el país. De acuerdo. Bueno, nos queda mucho por tratar, así que los comprometo también para quedarnos en cualquier otro momento. Estuvimos con Rolando Díaz y Andiolo Ceballos, periodistas de los que marcan, de los que dejan huellas.
Bueno, ya para despedirnos, los nominados, peruanos nominados a los premios Grammy Latino 2020. Vamos con eso. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación reveló la lista de candidatos a los Latin Grammy 2020 y la peruanidad está presente en los premios más importantes de la música latina. Susana Baca ha sido nominada al mejor álbum folclórico por su disco A Capela, el cual grabó desde su casa en Cañete durante la cuarentena obligatoria. La destacada cantante nacional competirá contra otros candidatos como Gaiteros de Pueblo Santo, Los Gaiteros de San Jacinto, Quinteto Leopoldo Federico y Tierra Adentro. La ex ministra de Cultura señala que la agarró desprevenida, pero que le hace sentir que de alguna manera su canto y su sentimiento forman parte de la alegría de todos. A la espera de la ceremonia oficial que se realizará el próximo 19 de noviembre en Miami, Susana Baca trabaja actualmente en diversos proyectos y uno de ellos es el lanzamiento de su primer concierto streaming que grabará en Lima para todo el Perú y el mundo. El trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur, a triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida. Por otro lado, el conjunto Afro-Peruvian Jazz Orchestra han sido reconocidos por su disco debut Tradiciones en la categoría de Mejor Álbum de Latin Jazz en los Latin Grammy 2020. Los peruanos Lorenzo Ferrero y Aníbal Seminario son saxofonistas y se conocieron cuando formaban parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Actualmente, ambos viven en Estados Unidos. Por su parte, Ferrero obtuvo una nominación por su versión de La Flor de la Canela, canción que ha sido incluida en la selección de Mejor Arreglo. Otra reconocida representante de nuestro país es Araceli Poma, quien con Matt Geraghty y Daniel Thyssen formaron el proyecto Just Play Perú. En la premiación de la música latina, ellos han sido nominados por Mejor Video de Formato Largo por la serie The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music. Recordemos que la Academia de los Latin Grammy celebrará su gala de premiación este 19 de noviembre en Miami. Este año, debido a la pandemia, la ceremonia contará con presentaciones virtuales desde varias partes del mundo y la entrega del premio se realizará de manera presencial en Miami. Muy bien, me quedé con las ganas de seguir conversando con Rolando, con Andiolo. Les prometo que vamos a seguir tratando este tema en otro momento. Ya sabe, tema de fondo todos los domingos a las 7 de la noche por UCI Noticias, también por Vez Cable Canal 15. Gracias por su compañía.